Hermanos, hoy nuestra querida hermana Ivette preparó una enseñanza acerca de la importancia del diezmo. Vamos a escucharla. Como dijo Verónica, hoy vamos a seguir con parte de las enseñanzas que empezamos hace unos mesecitos y hoy vamos a hablar sobre el diezmo y tratar de romper las ligaduras que nos atan a las cosas materiales y como consecuencia participar en la obra del Señor. Dios, dueño absoluto. Como vemos en el universo, todo el mundo que nos rodea, el cielo y la tierra, nos podemos preguntar por qué estamos aquí. Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, en Génesis 1:1, nos dice: al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, todo era oscuridad absoluta. Y el Espíritu Santo sobre las aguas, que era lo que nos decía el Génesis, que era lo único que existía, pero todo era tiniebla. Y por nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo empezó? ¿Cuándo y por qué? Algún día el Señor nos lo va a revelar, pero si el hombre trata de encontrar la solución por sí mismo, se enfrentará a un problema indescriptible, que solo puede tener un origen, y ese es Dios. Podemos ver lo maravilloso que es la creación, el cielo, la tierra, los insectos, los animales, nosotros mismos, todo fue creado por Dios. Sin embargo, vamos a hacernos una pregunta: ¿de quién es? Y la única respuesta será de Dios. Toda la creación, todo lo creado, le pertenece solo a Dios. En el relato que encontramos en Génesis 1, del 26 al 28, nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Vemos que Dios en ese momento, ni en otro, le dio al hombre posesión como dueño, sino como administrador de todas sus posesiones, de todo lo creado por él. El administrador tenía a su cargo todos los negocios de su patrón, como dice en la parábola, y administraba toda la hacienda, que viene siendo toda la creación. En otras palabras, somos administradores de la creación de Dios. Y la Biblia nos va orientando y nos da bases para ejercer esta administración que debemos a Dios. El primer caso en que se hacía una ofrenda a Dios es el de Abel, que lo podemos leer en Génesis 4:4, que reza de la siguiente manera: también Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda. Para que vean lo importante que nos dice aquí la palabra, que el Señor se fijó en lo que estaba haciendo Abel y en la ofrenda que le estaba ofreciendo. Y después el de Noé, en el que ofrenda fue un olor suave ante Dios la ofrenda que él le ofreció a nuestro Señor, como lo podemos leer en Génesis 8, del 20 al 21, en la cual reza de la siguiente manera: Noé construyó un altar al Señor
tomó animales y aves de toda especie, pura, y los ofreció en holocausto sobre el altar que él había construido. El Señor olió el aroma agradable. O sea, que al Señor le gustó la ofrenda que le hizo, el holocausto que le hizo Noé después que regresó de la barca, del barquito de Noé. También Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, que lo podemos leer en Génesis 18, en Génesis 14, del 18 al 20. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, trajo pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Y aunque no recibieron orden de hacerlo, implica que había una ley establecida. Y Jacob lo reconoció cuando dijo: y de todo lo que me dieras, el diezmo lo he de aportar para ti. Como dice en Génesis 28, 22. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será una casa de Dios, y te daré un diezmo de todo lo que me des. O sea, él está reconociendo que el Señor es el que le da todo lo que él tiene y que él le va a dar el 10% de lo que él produce para la casa del Señor. Y después con el Levítico vino la ley, y Dios estableció el diezmo, como lo podemos leer en el Levítico 27, del 30 al 32. La 10ª parte de los productos del campo, de la siembra y de los frutos pertenecen al Señor y son sagrados. Si alguien quiere rescatarlos, lo hará con un recargo del 20% sobre lo tasado. La 10ª parte de animales de ganado mayor o menor, la 10ª parte de todos los que pasen bajo el cayado, será consagrados al Señor. Todo lo que era la agricultura y la ganadería de esa época, que era el bien, todos los bienes que tenían eran del Señor absolutamente. Y tenían que tasar el 10%, tanto el uno como el otro, porque eso era sagrado, ya era la ley. Sin embargo, muchos dirán que esto era bajo la ley mosaica, o sea que eso es viejísimo, eso es de la ley de Moisés, esto es antiquísimo, eso no. Y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que el Nuevo Testamento no hace énfasis en el diezmo. Pero esto puede ser porque se toma como un hecho, como algo tácito, como que es algo que existe, y nuestro Señor Jesús no lo abolió, en un momento abolió el diezmo. Entonces se creó como un hábito. Entonces, como era un hábito, él no lo violó y tampoco habló sobre la palabra diezmo, pero Dios en sus enseñanzas dio algunas pistas que a nosotros sí nos dice que es muy importante para él. Como en Mateo 17, 24, que Jesús pagó el tributo al templo. No voy a decir. Cuando Jesús dice sobre el impuesto del templo, cuando Jesús llegaron a Cafarnaúm, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿el maestro de ustedes no paga los impuestos? Pedro contestó: sí. Cuando entró en casa, Jesús se le adelantó y le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran impuestos, de los hijos o de los extraños? Contestó que de los extraños. Y Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos quedan libres de pagar.
Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa un anzuelo, y al primer pez que pique, sácalo. Ábrale la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Aquí, para no extenderme mucho, Dios nos está diciendo que Él nos provee y nos está diciendo, al decirle dónde va a conseguir el dinero, Dios nos da la seguridad de nosotros para poder trabajar, poder ingeniarnos y poder obtener el sustento, el dinero. Y con ese dinero poder pagar a la casa del Señor. La verdad es que nadie nos ha enseñado a dar. Estamos acostumbrados a recibir. Pero hay que recordar las palabras de Jesús en Hechos 20:35. Más felicidad es dar que recibir. No sabemos cuándo lo dijo Jesús, pero de hecho va contra la lógica de nuestros pensamientos. Precisamente porque estamos acostumbrados a recibir, a sacar el mejor partido de todo, pero analizándolo, alguien dirá, para mí el recibir es bastante bueno, pero yo les digo, dice el Señor Jesús, también es mejor ser bienhechor o limosnero, ser médico o paciente, ser una ayuda o una carga, una maldición o una bendición. A la luz de las palabras de Jesús, el hecho adquiere una nueva dimensión, en la cual de nosotros, de Jesús, recibimos todas las gracias, tanto materiales como espirituales. Nosotros las recibimos y de todo lo que recibimos del Señor, damos la parte que a nosotros nos corresponde en nuestro corazón para poder ayudar a la obra de Dios, que es su iglesia. Habemos dos tipos de personas. Veamos en Juan 12:3 a María de Betania. En Juan 12, del 3 al 8. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, ungió con él los pies a Jesús y se lo enjugó con los cabellos. La casa se llenó de olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirlas a los pobres? Lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando Dios le da cuando María de Betania le da ese ungüento a nuestro Señor Jesús, con ella vino la bienaventuranza sobre ella, porque lo estaba dando, no le importaba lo que costaba, porque se lo estaba dando enteramente al Señor. Era un donativo que ella le estaba dando a Dios, como para ensalzarlo, como para que Él se sintiera a gusto. Y por otro lado vemos a Judas Iscariote, que pensó, ¿qué puedo yo sacar de Jesús? O sea, que con ese nardo que puedo sacar yo, o sea, ¿qué puedo sacar yo para mi bolsillo? La raza humana se divide en donadores y receptores, en Marías y Judas. El receptor generalmente se queja de que se pide dinero, pero nunca dará o dará muy poquito. Asiste para firmar sus derechos, pero no en beneficio del grupo. El donador es como el olor de bálsamo para el Señor. Busca llevar adelante la causa de Cristo. La cuestión es, somos de Cristo en todo, en todito lo de nosotros, no solamente en la parte material, sino también en la parte espiritual. ¿Qué le podemos dar de nosotros a los demás para ir expandiendo el reino de Dios sobre la tierra?
Somos de Cristo en todo menos en nuestro dinero. Y la Biblia nos dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. En Mateo 6, 21. Ahora Pablo tuvo muchos problemas con los corintios. Y tan es así que en sus cartas a ellos es que donde vemos aplicada la doctrina del ser el servidor, de ser el administrador. Y les dijo en 2 de Corintios del 8 al 7, ya que abundan en la fe, en la palabra, en la ciencia y en toda solicitud, en mutuo amor para nosotros, que también abundéis en generosidad. Él se refería ahí, y también es la generosidad del dinero que podamos, poquito o mucho podamos tener. Y es que Pablo sabía sobre las bendiciones que había hecho el que daba el Señor, o sea, las bendiciones que recibía la persona al ser un donador, al poder donar a la parroquia, al poder donar a la iglesia, a la obra del Señor. Con su amor nos enseña que no hagamos tesoros en esta tierra, sino invitarnos a hacerlo y hagamos los tesoros en el cielo, como dice en Mateo 6, del 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre las destruyen, por donde los ladrones perforan las paredes y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde no roe la polilla ni destruye la herrumbre, donde los ladrones no abren brechas ni roban. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aparte de todas las cosas que hacemos todos los cristianos, que es orar, rezar, venir al templo, venir a la misa, aparte de todas estas cosas, Él también nos está hablando del tesoro, que es entregar lo poquito o lo mucho que nos dé nuestro corazón a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, a la obra, para que se siga expandiendo la obra del Señor. Hemos visto que es una gracia dar con alegría, y el Señor nos lo confirma diciendo en 2 de Corintios 9:7, Dios ama al que da con alegría. No es que tenemos que dar dinero, no, porque eso no nos sirve para nada, estar lamentándonos de lo mucho que tenemos que dar si nos van a tasar un monto, sino que nosotros del corazón, de la alegría que nos pueda dar de corazón, nosotros entregar lo poquito o mucho que está en nuestro corazón de dar. Cada uno dará como Dios haya inspirado en su corazón, y en agradecimiento a la prosperidad que cada uno reciba de Dios, porque la prosperidad también nos viene del Señor. Ahora bien, Dios no necesita de nuestras ofrendas, pero Él nos aprueba para saber si estamos con Él o contra Él. Y vemos que el hombre que no diezma defrauda a Dios, como podemos leer qué fue lo que Dios pregunta a su pueblo en Malaquías 3:8. ¿Puede un hombre defraudar a Dios como ustedes intentan defraudarlo? Ustedes dicen, ¿en qué te defraudamos? En los diezmos y tributos. Como diciendo, Señor, bueno, pudiste hacerlo y no lo hiciste. Eso es defraudarme un poco al Señor. Defraudarle un poco en que no hicimos lo que teníamos que hacer con respecto a lo que Él generosamente nos da para nuestro sustento. Y San Pablo en su carta a los Corintios dice, cada uno de nosotros aparte en su manera lo que por bondad de Dios pudiese. El diezmo no es global de la familia, sino de cada miembro de ella. Y en 2 de Corintios 9, del 6 al 7, dice Pablo, que el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que abundantemente siembra cosechará con abundancia. Ahora debemos dar según
según nos lo pide el Señor. Hay que estar atentos a lo que el Señor nos pide, pues a uno puedes pedirle solamente el 10%, a otros el 20%, a otros la mitad de sus bienes, como fue a Zaqueo, y a otros la totalidad de ellos, como al joven rico del Evangelio, que deseaba ser perfecto y quedó tristísimo por la respuesta del Señor. Lo esencial es que no nos apaguemos a los bienes, sino saber que son de Dios. Estar prontos para dar cuanto podamos, seguros del cuidadoso amor que nos ofrece Dios a nosotros, que nos devolverá el 100 por uno, como dice Jesucristo en Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midas, serás medido. Ahora vemos que para formar parte de los amigos de Jesús, también vamos a entregarnos con todo lo que tenemos. Acordándonos del joven rico que, queriendo seguir a Jesús, no pudo dejar sus riquezas. A esto nuestro Señor nos está diciendo que seamos pobres, como muchos santos lo hicieron, no que lo está pidiendo Jesús, sino que en medida de lo que nosotros podamos, lo ofrezcamos a nuestra iglesia. Entendamos bien que la riqueza no está en lo que tengamos, sino en lo que apegados o desprendidos que estemos de ella. Pero no nos hagamos ilusiones diciendo que no estamos apegados a la riqueza sin dar nada al Señor o dando muy poquito, apenas lo que con seguridad nos está sobrando. Cristo dijo que no es posible seguirlo a Él y a su riqueza. Que el Señor nos quiere decir que si estamos tan apegados a nuestra riqueza, ni siquiera un poquito vamos a querer dar porque pensamos que nos va a servir para el futuro, cuando el futuro no depende de nosotros, sino depende de Dios. El futuro que tengamos con el dinero, como podemos tenerlo hoy, mañana, no. Todo depende de nuestro Señor. Vemos que debemos el diezmo a Dios y que por diezmo debemos entender primero lo que la iglesia nos pide como mandato. Después, todo cuanto podamos dar al Señor, según nos lo inspire Él en nuestro corazón, que no será precisamente el 10%, sino aún más. Las ofrendas y las limosnas son aparte, recordando a Malaquías: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. ¿Y cuál es la casa del Señor? La casa del Señor es nuestra iglesia local o aquí nuestra parroquia, que es el lugar donde estamos recibiendo todas las bendiciones de Dios. Tu comunidad, nuestro grupo de oración, el lugar en que, como su palabra lo dice, mantenemos en común la fe, la esperanza y el amor. Sabemos también por la palabra que el obrero de Dios es digno de su salario y que la obra del Señor debe expandirse, debe extenderse. De modo que a esto se refiere el Señor cuando dice que no falte alimento en mi casa. Porque si no hay el alimento, ¿cómo poder mantener la iglesia? ¿Cómo poder mantener las obras sociales? ¿Cómo poder mantener las personas que trabajan para evangelizar, para llevar la palabra de Dios? Todo eso se necesita dinero, porque sabemos todo clarito que eso es así. Si no hay dinero, ese motor no se mueve. Y ese es el pan que dice el alimento. El pan es la palabra de Dios. Y si su casa se queda sin su palabra, bueno, ¿dónde vamos a parar? Por eso el diezmo debe entregarse en la parroquia, pero es tan poca cosa que, según nos inspira el Señor en el corazón, debemos comprometernos a sostener las obras del Señor, sobre todo aquellas que son nuestras, especialmente nuestra comunidad, que solo puede existir por lo que el Señor le da a través de cada uno de nosotros. Aclaro que el diezmo no es para ayudar a un pariente necesitado, ni para obras personales. Esto es voluntario a quien, como y cuando, según nos inspira el Señor. El diezmo es, como decíamos anteriormente, para entregar en la parroquia.
Pablo decía, no porque busque dádivas, más me interesa que ustedes ganen intereses en vuestra cuenta, como dice en Filipenses 4:17. Te aseguraba, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Pablo decía que él estaba siempre buscando dinero, contribuciones para la causa de la iglesia de Jesús, para poder seguir predicando. Pero él no estaba tan interesado en el dinero en sí, como el dinero, sino también en las gracias, como él está hablando aquí de la cuenta, como en nuestra cuenta bancaria, también como las gracias que caen sobre nosotros cuando, sin desprendimiento de corazón y porque queremos, damos el diezmo a nuestra parroquia. Entonces aquí nos dice que negarle la enseñanza del dar sería pecar contra ustedes, ya que hemos aprendido a través de la experiencia que no necesitamos proteger las carteras del pueblo. Ustedes saben muy bien cómo los van a hacer, o sea, todos sabemos cómo cuidar nuestra cartera. Y es en ayudarles a abrirles para la gloria de Dios y para su propio bien las gracias que nosotros recibimos por contribuir por el templo de Dios, por expandir su reino, contribuyendo con nuestra parroquia, con nuestro grupo de oración, con nuestra comunidad. Y no olvidamos que al dar no estamos exentos de rendir cuentas de lo que no damos, puesto que somos administradores y el Señor algún día nos dirá como el administrador malo en Lucas 18, 8, 9. En Lucas 16, 8, 9. El dueño alabó al administrador deshonesto por su astucia con la que había actuado, porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, de modo que cuando se acabe, ellos los reciban en la morada eterna. Aquí como quien dice, los hijos del mundo, la gente que está en muchos negocios, se hace lo que sea y son muy astutos para poder multiplicar su dinero y poder multiplicar y tener las ganancias por él. Pero ahí nuestro Señor lo felicita en la astucia que tenemos que tener. Y ahí entonces nos habla a nosotros, en la astucia que tenemos que tener nosotros para poder producir y poder entregarle al Señor algo para que Él poder seguir llevando su obra y expandiendo por todas las generaciones que queden en el futuro y las que están actualmente. Y entonces, hermanos, nos despedimos de nuestra administración y empleémoslas para honor y gloria de Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Ivette, por esa enseñanza que nos has dado el día de hoy.